en la isla en este año, y géneros como el sol cubano, el bolero, continuaban evolucionando y ganando popularidad tanto dentro como fuera de Cuba. Por último, en el año de 1926, el poeta chileno Pablo Neruda publicó su tercer libro de poemas titulado Tentativa del hombre infinito. Aunque este libro no alcanzó la misma fama en sus obras posteriores, mostró la continua evolución de la poesía de Neruda. En Argentina se presentaban obras de teatro que abordaban temas sociales y políticos de la obra, como la Lisístrata de Aristófanes, adaptada por Robert Art. Bueno, algunas de las razones por las que durante estos años en Argentina se realizaban obras de teatro con temas sociales y políticos era porque se reflejaban las tensiones y conflictos de la época. Estas obras jugaron un papel importante en la promoción del debate público y la conciencia social en Argentina. Gracias. Bien, para continuar con esta exposición vamos a ver los años entre 1927 y 1934. Del 7 al 31 de mayo de 1927, la Asociación de Pintores y Escultores de La Habana exhibió una exposición auspiciada por la revista Advance, que fue dirigida por el crítico español Martí Casanova, que había llegado a la isla en 1922, integrándose al minorismo. Casanova fue uno de los propulsores de la mencionada revista y de la exposición en cuestión. El propio título se percibía como un desafío anterior al que estaba siendo catalogado como un arte pasado de moda y que fue también cruelmente catalogado como retrógrado. En esta exposición se pudieron observar 82 obras exhibidas que en aquel espacio, bajo el titular de Arte Nuevo, no todas cumplían con este requerimiento. En esta exposición fue partícipe y gran figura Carlos Enrique, que por su categorización, sus obras fueron mencionadas y catalogadas como realismo exagerado, que fue una evidencia de las fuertes reacciones que provocaron en el público cubano en las obras que muestran sobre todo el desnudo y también generó gran polémica entre las personas que tenían un gusto conservador. En el mismo año, el cineasta e inventor laboratorista Gabriel García Moreno funda en la ciudad de Orizaba, Veracruz, el Centro Cultural Cinematográfico, una empresa que produce entre 1926 y 1927 películas de largometraje como El Tren Fantasma y El Puño de Hierro. La empresa, al no cubrir las expectativas de sus inversionistas, se declara totalmente en quiebra. En ese momento García Moreno deja las películas en manos del señor William Mayer, tesorero del Centro Cultural Cinematográfico. Pasamos a 1928, con una obra de Diego Rivera que se llama El Arsenal. Este mural pertenece a la serie llamada Corrido Revolucionario Proletario, que se encuentra en la sede de la Secretaría de la Educación Pública en México. Esta obra de Diego Rivera se conjugan varias expresiones culturales que relacionamos con la Revolución Mexicana, el muralismo y el corrido. El corrido es un tipo de canción popular que al estilo de los juglares de la Edad Media, el músico lleva de un pueblo a otro contando historias, divulgando ideas, narrando hazañas. Un tipo de canción que se impone durante la Revolución que empieza en 1910 y que se vuelve importante para la difusión de ideales de libertad, para la exaltación de la figura de héroes revolucionarios a lo largo y ancho del país. Este mural está basado en un corrido que escribe el propio Diego Rivera y que se titula Así será la revolución proletaria. El muralismo mexicano es un movimiento artístico que empieza en el año 1921, cuando todavía sigue la lucha. La idea original del muralismo se emparenta con la del corrido: transmitir a través del arte la historia y el sufrimiento del pueblo, desde la conquista española, enseñar los ideales de la revolución y exaltar la grandeza de los héroes que la lideran. El arte tiene entonces una función social y política que no solo expresa la visión del artista, sino que también busca transformar la realidad. Listo. Pasamos a 1929. Aquí tenemos una obra fotográfica de Manuel Álvarez. Es una cartelera perlada y pintada que anuncia modas de la calle, pantalones arrugados, faldas plisadas y calzado de moda hasta el móvil ascendente. Lo que se podría decir que tiene una connotación que hace referencia a la aparición del consumismo. El texto del anuncio, que dice barato e imitable,
Revela fuerzas de la industrialización, la globalización que impulsan la disponibilidad de bienes de consumo, arriba de la señalización de electricistas que insinúan el trabajo y la tecnología, detrás de la modernización de México. Son múltiples facetas de la modernidad mexicana que se yuxtaponen en esta enigmática imagen. Listo. Vamos en 1930, pasamos al año de 1930, que tenemos aquí una película la cual es llamada Que Viva México. Es una película inconclusa que se inició en el año 1930 y fue dirigida por el vanguardista Sergei Eisenstein. Este proyecto busca retratar la cultura y la política de México prehispánico hasta el periodo revolucionario. Sin embargo, la producción estuvo marcada por diversas dificultades y finalmente fue abandonada. Las imágenes que se lograron rescatar fueron usadas para la creación de películas como Thunder Over de México, Einstein en México y El Día de la Muerte. Es interesante mencionar que las cláusulas de este contrato, del contrato de la película, impedían que la película mostrara o implicara cosas que pudieran considerarse insultantes o críticas a México, al México post-revolucionario, que fue una condición que el productor aceptó antes de de proseguir con el largometraje. Cámbiale, por favor. Listo. Vamos al año de 1931 con una obra llamada Fondos Congelados de Diego Rivera. En esta obra, Diego Rivera combinó su aprecio por el crecimiento económico con una potente crítica a las desigualdades económicas de la ciudad de Nueva York. Esto se debió a que en el 13 de noviembre de 1931, Rivera llega a Nueva York con Frida Kahlo y la ciudad lo sorprendió y horrorizó. California parecía inmune a los grandes efectos de la depresión. Nueva York no lo era. Habían líneas de pan y suicidios. En 1931 los hospitales reportaron 95 muertes por hambre, los hombres vendían manzanas en las esquinas y se vivía una gran crisis. En- para esto les afectó tanto a los artistas que, bueno, ellos tenían desde jóvenes, recurrieron al marxismo, lo cual era una membresía del Partido Comunista que generó alrededor de 80.000 seguidores. En esta obra podemos observar en el registro superior del panel que se presenta una secuencia dramática de rascacielos, en una gran parte reconocible, la mayoría contemplando a los pocos años de la llegada de Rivera a Nueva York. En la selección central de un cobertizo de acero de vidrio sirve como refugio para las filas de hombres dormidos, señalando el trabajo desposeído que hizo un crecimiento tan extraordinario posible en un periodo de agitación económica. A continuación, la sala de espera de un banco tiene la capacidad para un guardia, un empleado y un trío de figuras ansiosas por inspeccionar. Su montaje de activos en la bóveda más allá de la visión disonante de Rivera sobre todo es una pintura que demostró una visión absoluta de la realidad de Nueva York que se vivía en aquella época. Pasamos a 1932 con Mujeres con frutas de Di Calvani en Brasil. Es un momento en el cual Di Calvanti crea un lenguaje propio que lo conduciría a la madurez artística. Es un trabajo claramente alegórico, con una composición que lo aproxima al muralismo. Las figuras monumentales de dos mujeres dominan la obra y la principal de ellas adquiere una proporción que excede los límites del cuadro. El paisaje está relegado a un simple fondo, pero el artista establece una sinuosa continuidad entre todos los elementos para la composición sembrada de flores. La pintura tiene como figura dominante una mulata reclinada que sujeta displicentemente una cesta representada de frutas bien características de Brasil. Vamos a 1933 con el mural del hombre controlador del universo de Diego Rivera. Es una versión de la obra Man at the Crossroads del hombre encrucijado en español, comisionada originalmente en 1933 en el Centro Fotográfico de Roger Ver en Nueva York. La obra está emplazada actualmente en México. El tema de mural gira en torno a lo que Rivera era una encrucijada de la humanidad cuya crisis social llevaba y se debatía entre el capitalismo y el comunismo. De alguna manera parece un preludio que anuncia la Segunda Guerra Mundial y una futura polarización para la Guerra Fría.
Como ya mencioné, este actual mural del hombre controlador del universo fue llevado a cabo en el Palacio de las Bellas Artes de la Ciudad de México en 1934. Mide 4,80 metros de alto por 11,45 metros de largo. La obra rescata varios elementos de la idea original gracias al registro fotográfico que hizo antes de ser destruida en su lugar original. También tenemos en 1933 Colachos, Hermanos o Presidentes de América. Es una sátira teatral escrita por el escritor peruano César Vallejo en 1934 y fue publicada de manera póstuma. A estos críticos es la pieza teatral más lograda del autor. La obra se inspira en la sociedad peruana que efectivamente pasa en momentos por graves problemas de índole política, social y económica. La crisis de 1930 había ocasionado un colapso de gobierno del presidente Augusto B. Leguía y en un breve periodo se había sucedido el poder varios gobernantes, entre militares y civiles. La figura pintoresca de Luis Sánchez Cerro como uno de los tantos advenizos que sucedieron el poder fue sin duda la fuente de inspiración del autor. Vamos para finalizar con 1934, tenemos la obra de Desocupación, que es un cuadro que fue del pintor argentino Antonio Berni y forma parte de la colección privada de una colección privada y está realizado en el templo sobre arpillera. La obra retrata la época de la década infame en Argentina. Berni pinta la vida de los más humildes para expresar una realidad trágica, desigual, como así también la desocupación por las huelgas, las luchas obreras, en una tremenda perspectiva por el momento del tinte surrealista ante un paisaje de ensueño. Sus preocupaciones son de carácter político, lo alejan de la dimensión fantástica y lo acercan al realismo social, conectado con el pintor mexicano David Alfaro Siqueiros, que era muralista. La composición de la obra posee un alto grado de iconicidad y los personajes se asemejan más a marionetas que a seres humanos. Son estáticos y la actitud general de los personajes tiende a una fuerte horizontalidad que se ve cortado por el personaje principal. También tenemos en este año la obra Duque, que es una novela de 1934 escrita por José Díaz Canseco Pereira. Es considerada la primera novela que aborda la temática gay en la historia literaria del Perú. Duque retrata la vida y costumbres de la clase alta limeña, llena de lujos, clubes, sirvientes, fiestas, alcohol, drogas, prostitución y más. El protagonista es Teddy Crunchel, un joven alto delgado de 25 años y heredero de una gran fortuna. Digno de representante de la burguesía limeña, Teddy es un dandy, amante de la moda y un buen gusto. Es hedonista y de una exuberante delicadeza. Gracias. Continuando con los años de 1935 a 1941, tenemos que en 1935 se dio por primera vez el Festival Nacional de la Canción Argentina. Este se había llevado a cabo en el Teatro Nacional Cervantes, ubicado en Buenos Aires, y fue realizado por la Sociedad Argentina de Autores y Compositores, denominado SADAI, en la que se realizó una competencia entre canciones participantes donde jueces evaluaban y premiaban a los mejores compositores. El objetivo de este festival fue la participación de músicos y mejores composiciones, que a su vez fomentaba la creatividad y la excelencia artística dentro de la identidad cultural argentina, destacando la riqueza y la diversidad de la música del país dentro del escenario nacional e internacional. También tenemos lo que es la aparición de artistas de tango. Como ya se mencionó, el más evidente era Gardel y eh, junto al género habían marcado la transición entre la vanguardia vieja y la vanguardia nueva, hasta su fama en todas partes, llamada la Edad de Oro, que coincidió con un momento político importante con el nacimiento del peronismo en Argentina en la década de 1940. Dentro de una obra tenemos la denominada La Serpiente de Obra, realizada por Ciro Alegría, que era una novela, la cual la realizó a través de una ampliación de un cuento primogenio titulado La Balsa. El argumento se centraba en la vida de unos cholos balseros de la ceja de la selva del norte del Perú y de forma paralela la aventura de un ingeniero limeño llamado Osvaldo Martínez,
quien se interna en la región selvática para crear una empresa explotadora de los recursos naturales, a la que planea bautizar con el nombre de la Serpiente de Oro, de ahí el nombre de la obra. Y por esto es considerada como una de las más representativas novelas de la Tierra, circunscritas dentro del indigenismo. En 1936 tenemos la participación de Pedro Vargas en la revista argentina Sintonía. Él era considerado uno de los cantantes mexicanos más famosos del siglo XX por poseer una excelente voz y un estilo interpretativo muy original, siendo conocido en países de habla hispánica. Si bien la revista abordaba solamente temas culturales y sociales y políticos de la época dentro de Argentina, hizo que Pedro Vargas, conocido como el Rey de las Canciones de México, también se diera a conocer de su carrera y de esta forma causara un gran impacto en la música popular latinoamericana. Eh, También en ese año se dio la publicación de la película argentina Amalia, que era una obra en blanco y negro dirigida por José Luis Moglia, en la que se trataba más que todo el romance entre Amalia Sáenz, una viuda residente en Buenos Aires, y Eduardo Belgrano, un joven unitario que es herido al tratar de salir de Buenos Aires para incorporarse a las tropas de lucha contra Rosas, quienes terminan muertos por la organización Mazorca. En cuanto al año de 1937, tenemos el bioformismo y el automatismo surrealistas, impulsado por Roberto Mata Echarraun. Este fue un pintor destacado chileno que desempeñó un papel importante en el movimiento surrealista, el cual combinaba elementos del bioformismo y el automatismo surrealismo en su obra para crear paisajes oníricos y composiciones abstractas que exploraban los límites de la realidad y la imaginación. Mata adoptó esta estética en muchas de sus pinturas, creando paisajes imaginativos que parecen estar vivos y en constante transformación. Y estos a su vez presentan figuras humanoides distorsionadas y criaturas fantásticas que evocan el mundo del subconsciente y lo irracional. Como obra también tenemos El Puerto Nuevo, que fue realizado por Benito Quinquela. Esta es una pintura que representa una vista del puerto de La Boca, un barrio emblemático de la ciudad de Buenos Aires, en la que se captaba más que todo la actividad frenética y el bullicio del puerto, con barcos atracados, grúas y trabajadores cargando y descargando mercancías. Esta fue reflejada por una paleta de colores vibrantes y contrastes que resalta la energía y la vitalidad del lugar, pero por ello no solo es una representación visual, sino también una expresión del espíritu y la identidad del barrio de La Boca, que históricamente ha sido un centro de actividad portuaria y cultural en Buenos Aires. Asimismo, tenemos la obra denominada Los muchachos de antes no usaban gomina, que era una película argentina dirigida por Manuel Romero. Esta obra era la evocación del Buenos Aires noctámbulo de principios del siglo, ese mundo en el que existían las farras, el tango y las broncas, donde el protagonista cometió sus pecados de juventud y atesoraba los inolvidables recuerdos de toda una generación porteña. En 1938, dentro de la literatura, tenemos lo que es Los Sonetos de la Muerte, publicado en el año por Gabriela Mistral. Esta era una colección que reflejaba el dolor y la angustia que experimentó la autora tras la muerte de su amante, Romelio Ureta, quien se suicidó. Los sonetos exploran temas como el dolor, el sufrimiento, el amor perdido y la muerte, en el que canaliza sus emociones más profundas y ofrece una visión íntima de su duelo, por lo que hace que su poesía en esta obra esté impregnada de una profunda melancolía y una sensación de pérdida irremediable. En el año de 1939 tenemos el programa folclórico El Fogón de los Arrieros en Radio El Mundo. El objetivo principal, más que todo, era abrir el camino a la difusión masiva de la música folclórica.
Como obra tenemos Los perros hambrientos, que era una novela del escritor peruano Ciro Alegría, en la que se relata los trágicos efectos de una sequía en la sierra peruana y subraya el desquiciamiento del mundo andino al detenerse el ritmo de la producción agrícola, por lo que la novela diluye la energía de su denuncia y oscurece la casualidad real de los sucesos al remitirlos excluyentemente a una razón solo natural. En 1940 tenemos el conocido autorretrato con collar de espinas de Frida Kahlo. Este fue pintado tras su divorcio con Diego Rivera y en él aparece con un collar similar a la corona de espinas de Cristo, representando en sufrimiento y con tres animales, un mono, un colibrí y un gato, que simbolizan el amor no correspondido, la suerte en el amor y la mala suerte, del cual se obtiene la capacidad del arte para expresar las expresiones humanas y más profundas y complejas, así como de la capacidad del individuo para encontrar significado y belleza incluso en medio del sufrimiento. Tenemos que tenemos la relación entre Wilfredo Lam y el surrealismo. Este que contribuyó con sus obras en el que incorporaba elementos fantásticos y mitológicos y oníricos. Su estilo hacía uso de formas orgánicas y abstractas con referencias al folclore y a la cultura africana, distinguiéndole como uno de los artistas más destacados del surrealismo en el siglo XX. Y por último tenemos en el año de 1941 la, la novela denominada El mundo es ancho y ajeno de Ciro Alegría. Esta era una obra considerada la más representativa de la literatura indigenista y regionalista, cuyo mensaje era en torno a la injusticia social, la explotación y la opresión sufridas por los campesinos indígenas a manos de terratenientes y autoridades corruptas, en donde el autor muestra más que todo cómo las comunidades indígenas son despojadas de sus tierras, obligadas a trabajar en condiciones de servidumbre y enfrentadas a la violencia y a la discriminación sistemáticas. Y por último tenemos la película mexicana con el nombre Ay, qué tiempo, señor Don Simón, creada de Julio Bracho. Esta es una comedia dramática en donde trata de una crítica social y política en la que se refleja la realidad de la clase media en México durante la época previa al estallido de la Segunda Guerra Mundial, donde gira en torno al protagonista Don Simón, que era un acaudalado comerciante que ve cómo su estatus social y su posición económica se van amenazando por los cambios políticos y sociales, afectando así a sus propios prejuicios. Lo que muestra la obra en sí es cómo ambas, em, ambas se ven afectadas por las circunstancias cambiantes de la época. Gracias. Bueno, continuando con la exposición, en el año 1942, la demarcación geográfica y cultural del ahora arte americano y el resto del arte que se hace en Latinoamérica tiene un gran precedente. En este año, año en el que el MoMA realizó la primera exposición del arte latinoamericano. Es desde ahí, desde ese momento, en el que se produce una continuada demarcación geográfica que tendrá su momento álgido en la década de los 50, con una paulatina expulsión del figurativismo realista mexicano. En 1943, Wilfredo Lam, pintor cubano, integra el inconsciente colectivo afrocubano, que es un proceso de abstracción creciente que describe la interacción como en la santería de la realidad perceptible con lo sobrenatural. Su pintura La Manigua, en el cual funde tallos de caña de azúcar con figuras animales y humanas, plasma la mirada mitológica de las poblaciones de ascendencia africana, para quienes el mundo está permeado de espíritus.
La manigua fue analizada como el ejemplo de lo maravilloso americano por el novelista y musicólogo Alejo Carpentier en su prólogo a la novela El reino de este mundo. Además, en este año, un movimiento americanista de tanto impacto como el del muralismo mexicano, aunque más conceptual, fue la Escuela del Sur, la cual fue dirigida por el pintor uruguayo Joaquín Torres García. Con una amplia elaboración teórica, este pintor desarrolló el universalismo constructivo, en el cual con una gramática visual presenta la hibridación latinoamericana utilizando elementos del clasicismo, el primitivismo, el arte precolombino, el neoplatonismo, el cubismo y el simbolismo. Su resultado fue un arte original basado en una geometría espiritual, con redes de líneas y figuras intersectadas para pensar al mundo de una manera alternativa, poniendo la razón al mismo nivel que lo emotivo y lo sensual. Y por su parte, el arte ecuatoriano enfatizó en temas indigenistas y buscó interpretar la experiencia de los grupos amerindios, marginados y explotados. El más famoso creador de la época fue el pintor Osvaldo Guayasamín, quien en las 103 pinturas agrupadas bajo el nombre de Huacañán, que significa el camino de las lágrimas en quichua, su estética combina con el realismo social, con la división cubista, la fuerza expresionista y la oscuridad del inconsciente en temas centrados en las manos, rostros y elementos cotidianos del pueblo indígena. En el año 1944, la revista Arturo se publicó en un solo número de esa revista bastó en aquel entonces para transformarse en un debate sobre el arte y la poesía, y además Arturo precisó sustraerse de las condiciones que determinaban su época, o bien ignorándolas o bien desafiándolas, creando una nueva propuesta estética capaz de inaugurar un movimiento del que luego sería tributaria la más perdurable en el tiempo, la revista de arte Madrid. En 1945, Juan del Prete, un pintor argentino, en su pintura figurativa mezcla la geometrización cubista con color y materia sumamente libres como respuesta a la aparición de los primeros grupos de arte abstracto en el país. Además, comenzó a pintar obras no solo figurativas, sino que contengan composiciones con formas geométricas sobre fondos de un solo color. Y en 1946, el político Miguel Alemán fue nombrado presidente en México. Entre sus primeras medidas de defensa de la cultura mexicana fue incorporar el muralismo como una expresión nacional. Y ya en 1947 se dio la fundación del Museo de Arte Contemporáneo de San Pablo, ubicada en Brasil. Y la creación de este Museo de Arte Moderno de San Pablo jugaron un papel importante en la promoción de otro tipo de lenguajes plásticos, como por ejemplo el concretismo. Además, en este año, el movimiento Mahdi, que es una corriente derivada del arte abstracto, este movimiento fue creado en Río de Plata por los artistas uruguayos Carmelo Arden King y Rod Rothfuss. Este movimiento es una propuesta para que todas las ramas del arte, dibujo, pintura, escultura, música, literatura, teatro y danza, etcétera, basada en llevar al extremo los conceptos de creación e invención con el fin de liberar la creación artística de las limitaciones externas a la obra misma y expandir todas las posibilidades que derivan de la continuidad de la obra del arte de la privacidad. Y ya en 1948 se articularon conflictos regionales con los nacionales y sucedió el Bogotonazo, que se convirtió en un hilo conductor de la historia contemporánea de Colombia.
no solo política y social, sino también humana y cultural. Este hecho representó un encuentro entre la historia y la literatura en Colombia y las artes en general. Desde aquella fatídica jornada en Bogotá, el teatro, la televisión, el cine y la literatura habían tomado lugar en la construcción de numerosas versiones de los hechos, algunas sustentadas en investigaciones periodísticas, otras totalmente ficcionadas. Gracias. Bien, continuando con la exposición, tenemos en 1948 un mural realizado por el pintor mexicano Diego Rivera llamado Sueño de una tarde dominical en la Alameda Central. Este mural fue un encargo para el comedor principal del Hotel Prado y esta obra representa el paso de 4 siglos en la historia mexicana. Está compuesta por más de 100 personajes de la historia mexicana y el escenario de esta obra fue el Parque Central La Alameda. En 1949 se da la obra Diego y yo, realizado por la mexicana Frida Kahlo. Se dice que esta obra representa su amor por Diego Rivera, pero a la vez expresa lo conflictiva que fue su relación. En esta también se representa el dualismo y la contraposición entre Frida y Diego, transmitiendo lo femenino y lo masculino. En 1949 se estrena la película Aventurera, dirigida por Alberto Gout. Esta pertenece al género dramático y se desarrolla en México. Relata la historia de una joven que después de quedarse huérfana se gana la vida bailando en un cabaret. Y esta es una de las primeras películas en protagonizar a la mujer y en darle un poder femenino. En esta película se rompen estereotipos de la época y se basa en un estilo extravagante, tanto en la música como en la escenografía y los vestuarios. Ya, la siguiente película se da en 1950, se llama No desearás a la mujer de tu hijo. Esta es una película melodramática dirigida por Ismael Rodríguez y que se desarrolla en México. En esta película busca parodiar el estereotipo de los hombres y resaltan los valores de la familia y de la religión. Hace el uso también del humor blanco e ingenioso y posee una riqueza cultural que radica en los sitios rurales de México. En 1950 también se estrena la película Sensualidad, que está dirigida por Alberto Gout. En esta relata la vida de una bailarina de un cabaret que decide empoderarse. A este estilo se lo denominaba cine de cabarets o de rumberas, y este buscaba reflejar la realidad mexicana de aquellos tiempos. Este tipo de cine tuvo un buen reconocimiento, ya que llegó a estrenarse en Francia, donde también fue bien aceptado. Siguiente, por favor. Ya, en 1951 se realiza la obra Interior con columnas, realizada por Amelia Palaez en Cuba, que es óleo sobre tela. Esta pintura se realizó para representar a Cuba y el Caribe como algo más que sitios de diversión. Está inspirada en los interiores domésticos y las decoraciones arquitectónicas de Cuba, y busca marcar o representar el diferente estilo de vida entre Europa y los espacios de Cuba. En 1951, Diego Rivera realiza estas dos obras llamadas Simbolismo de la raza africana y de la raza asiática. Estas buscaban fortalecer la cultura tradicional de México, realizar un sentido de pertenencia y tener una identidad propia. Diego Rivera, con su movimiento muralista, contribuyó a la identidad nacional y resaltó la importancia de la cultura mexicana. Siguiente, por favor.
Puedes pasar, por favor. Ya. En 1952 se da la obra Figuras en amarillo, que es un óleo sobre tela realizado por René Portocarrero, un cubano. Este pintor, al igual que Peláez, buscaba la representación de Cuba y específicamente de La Habana. En esta obra se plasma una de sus llamadas ciudades imaginarias, aproximándose a una expresión post-impresionista. Esta obra se basaba en aportes europeos y los adaptaba con su esencia local cultural. En 1953 se funda el taller Torres García, que fue un pintor, profesor, escultor y teórico del arte. Las exposiciones de este taller se basan en el arte abstracto latinoamericano y en el legado de Joaquín Torres. El taller actualmente sigue las enseñanzas de los gremios artesanales medievales y de escuelas de arte modernas como De Stijl, Bauhaus y Black Mountain College. En 1954 se da de las últimas obras de Frida Kahlo, ya que en este mismo año ella falleció, la obra Viva la Vida. Le dio un nombre a esta obra para referenciar su fortaleza frente a su dolor físico y emocional a causa de sus enfermedades. Lo más importante de esta obra es el color intenso de la fruta que reflejaba su vitalidad. Y la frase que Frida Kahlo escribió sobre la sandía Viva la Vida, la escribió una semana antes de morir. Y finalmente, en 1955, se da la obra Dos Niños, que fue representada por David Alfaro de México. David, junto con Diego Rivera y José Clemente, conformaron el trío de artistas más significativos del muralismo mexicano. Sus pinturas eran polémicas y agresivas, debido a que tocaban temas políticos y de prensa. Se desempeñó un papel importante en la introducción de técnicas pictóricas nuevas, el trabajo con piroxilina y siliconas, aerógrafos y también el uso de la fotografía. Gracias. Le cambio, por favor. Bueno, yo les voy a hablar en los años 1956 y 1962. En el año 1956, el 24 de mayo, se dio el Festival de la Canción de Eurovisión. Fue un concurso de carácter televisivo anual en el cual participaron intérpretes representantes de las televisiones. El festival ha sido transmitido desde 1956, siendo un programa muy antiguo y el cual se transmitió en el mundo. En el año 2015 recibió el récord Guinness como la competición musical televisiva más longeva del mundo. Además, es el festival de la canción más grande en términos de audiencia. En ese mismo año fue grabada la canción Blue Days el 26 de enero. Es una canción escrita por Vin Hall y grabada por Buddy Holly. Pese a que no sea una canción muy famosa de Holly, es destacable por la primera canción en ser editada en sencillo. También se dio la canción Song for Swing Lovers. Es el 10º álbum del cantante estadounidense Frank Sinatra. Cantó con arreglos de Nelson Riddle y la producción de Boyle Gilmore. Fue lanzado al mercado el 5 de marzo. Y también se estrenó la película estadounidense La Vuelta al Mundo en 80 días, dirigida por Michael Anderson y producida por Michael Todd, basada en la novela homónima del escritor francés Julio Verne. La película narra la historia del caballero inglés Philip Fogg, que apuesta la mitad de su fortuna, como sus compañeros del Reform Club, a que es capaz de realizar un viaje alrededor del mundo en 80 días. En 1957 se estrenó la película El puente sobre el río Kwai, el 2 de octubre. Es una película britano-estadounidense del género épico bélico, dirigida por David Lean y por William Holden.
En los papeles principales está basada en la novela homónima de Pierre Boulle. La historia relatada es ficción, pero recoge la verdadera historia de la construcción de la línea del ferrocarril de Birmania de 1942 a 1943 y fue ganadora de 7 premios Oscar. También se estrenó Nixon in China el 22 de octubre. Es una ópera en 3 actos del compositor estadounidense de Jefferson Adams con libreto de Alice Goldman, inspirada en la visita de Nixon a China en el año 1972. La ópera, que es la primera del compositor, se estrenó en la Gran Ópera de la ciudad de Houston, Texas, el 22 de octubre de 1987, en la producción a cargo del director de teatro estadounidense Peter, con coreografía de Mark Morris. En el mismo año, el 2 de febrero, en la Galería Leo Castelli de Arte Contemporáneo fue fundada por Leo Castelli en 1957 en Nueva York. La galería jugó un papel crucial en la promoción y el desarrollo del arte contemporáneo en Estados Unidos, especialmente el arte pop y el minimalismo. En 1958 se publica la primera aventura en Mortadelo y Filemón en Pulgarcito. Es una serie de historieta humorística creada y desarrollada por el autor español Francisco Ibáñez a partir de 1958, una de sus más populares de todo el cómic en España. La serie sigue las cómicas aventuras de 2 agentes de la ficticia técnicos de investigación autoterráquea, una agencia de espionaje en tanto peculiar. El personaje principal es un agente alto y delgado con la habilidad de cambiar el aspecto con facilidad, aunque sus disfraces suelen ser bastante burdos. También se estrenó la película Vértigo, una película estadounidense de suspenso psicológico y cine negro, dirigida y producida por Alfred, estrenada en 1958. El guión de la misma está basado en la novela de 1954 de Entre los Muertos. En 1959, 4 jóvenes redescubren la cueva de Nerja el 12 de enero. En el sur de España, en su interior encontraron pinturas de focas realizadas en neandertales entre 41.500 y entre 40.300 a.C., lo que les convierte en la primera obra de arte conocida de la historia. En 1959, en el mundo del arte, artistas como Fernando Botero, colombiano, y Rufino Tamayo, mexicano, continuaban desarrollando sus estilos distintivos que combinaban elementos de la cultura latinoamericana con influencias internacionales. En 1960 se estrenó Macario en México. Es una película de drama psicológico sobrenatural dirigida por Roberto Gabaldón a partir de un guión que escribió con Emilio Carballito. La cinta se cimentó en la novela del mismo nombre escrita por Trave. Está protagonizado por Ignacio López y Pina Pellicer. Fue la primera película mexicana en ser nominada a un premio Oscar en la categoría a Mejor Película en Lengua Extranjera. En 1960, de igual manera, el artista Wilfrido Lam desarrolló distintos estilos que combinaban elementos de la cultura latinoamericana con influencias internacionales. En la escultura, artistas como Francisco Zúñiga y Alejandro Colunga se destacaron, cuyas obras que reflejaban la diversidad y la riqueza cultural de América Latina. En 1961 se estrenó la película Viridiana. Es una película hispano-mexicana dirigida por Luis Buñuel con las actuaciones de Silvia Pinal y Francisco Rabal. Está basada en la novela Jalma de Benito Pérez y se concibió como una continuación de la película Nazarín de 1959, también dirigida por Buñuel. Así también se estrenó El mundo de los niños en Argentina, dirigida por Mario Sabato, que fue la primera película argentina en ser nominada al premio Oscar a la mejor película
en lengua extranjera. En 1961, en el mundo del arte, artistas latinoamericanos como José Clemente y Roberto Mata continuaban produciendo obras significativas que reflejaban la complejidad y la diversidad cultural de la región. En 1962 se estrenó El Pagador de Promesas en Brasil, un drama escrito y dirigido por Anselmo Duarte y basado en la obra anónima de Dios Gómez. Y además también se estrenó la obra La Camisa en los días 9 y 10 de marzo. La crítica madrileña se hacía eco del éxito de La Camisa, la obra con la que Lauro Olmo comenzaba su carrera como dramaturgo con una obra que había ganado el premio Valle Inclán, convocado por Dido Pequeño Teatro. La obra se representó el 8 de marzo en la función única de cámara y ensayo en el Teatro Goya de Madrid. Su éxito obligaría a su reposición comercial a partir del 17 de marzo en el Teatro Lara. Y así también se dio la publicación de Spider-Man. Es un personaje creado por estadounidenses de Stan Lee y Steven Ditko, introducido en el cómic Amazing Fantastic, publicado por Marvel Comics en agosto de 1962. Eso es todo. Gracias. En los años de 1963 a 1970, en el año 1963, en la pintura toma terreno el expresionismo abstracto con artistas como Yula Cosais. En la música, la nueva canción chilena emerge como una voz de protesta y resistencia política. En Chile, en cuanto al teatro, en Argentina se funda el Teatro San Martín, un centro importante para el teatro experimental y de vanguardia. En el año 1964, en la pintura, el surrealismo sigue siendo una influencia importante. Aquí aparecen artistas como Roberto Mato. En la música, el movimiento Tropicalia surge en Brasil, fusionando elementos de la música popular brasileña con influencias internacionales. Y en el teatro se estrena Tres Tristes Tigres de Guillermo Cabrera Infante. Es una obra que destaca por su estilo innovador y su crítica social. En 1965, en la pintura surge el movimiento cinético en América Latina, con artistas como Carlos Cruz Diez y Julio Lepard. En la música, Celia Cruz, denominada la reina de la salsa, lanza su álbum Celia y Johnny, consolidando su estatus como ícono de la música latina. En el cine se estrena La Manuela, una película colombiana dirigida por Luis Alcoriza, que examina las relaciones de poder en una hacienda rural. En el año de 1966, en la pintura, el pop art comienza a influir en la escena artística latinoamericana, con artistas como Marta Minujín en Argentina. En el teatro, en Chile, se forma el grupo de teatro experimental el Alep, que aborda temas de política y sociales de su región. En 1967, la pintura, el arte conceptual comienza a ganar atención. Esto desafió las convenciones tradicionales de la pintura. En la música, el rock en español comenzó a surgir como un género importante, con bandas como Los Saicos en Perú y Los Shakers en Uruguay. En el cine se estrena Canoa, una película mexicana dirigida por Felipe Casals, que aborda temas de violencia y discriminación en una comunidad rural.
En 1968, en la pintura se produce un auge en el arte político y social, lo que reflejó así las agitaciones políticas en toda la región. En la música en Argentina, el rock nacional se consolidó como un movimiento importante. Aquí aparecieron las bandas como Los Gatos y Manal. En el cine se estrena La Hora de los Hornos. Fue un documental épico dirigido por Fernando Solanas y Octavio Getino que aborda la historia política y social de Argentina. En el año 1969, en la pintura se intensifica el uso del arte como un medio de protesta y de resistencia. Esto se dio especialmente en los países de Chile y de México. En la música en México se produjo el Festival de Rock Avándaro, un hito importante en la historia del rock en español. Y en el cine se estrena Memorias del Subdesarrollo. Fue una película cubana dirigida por Tomás Gutiérrez Alea que reflexiona sobre la identidad y la cultura en la Cuba post-revolucionaria. Finalmente, en el año 1970, en la pintura, continuaron las exploraciones en la abstracción y el conceptualismo, con artistas como Elio Oiticica en Brasil. En la música se fundó el grupo chileno Inti Illimani, que se convirtió en uno de los exponentes más importantes de la nueva canción chilena. En el cine se estrenó El Topo, una película mexicana dirigida por Alejandro Jodorowsky, que se convierte en un icono del cine oculto y surrealista. Esa es la presentación del grupo 2. Muchas gracias. Listo. Muchas gracias, chicos. Por favor, vayan iniciando la presentación al siguiente grupo también. Le dejan un ratito ahí para poder anotar los nombres. Listo, chicos, pueden empezar. Bueno, nosotros vamos a hablarles acerca de la historia de la cultura y el arte en el Ecuador en los años de 1890 a 1970. Primero, en el año de 1890, Rafael Troya, uno de los pintores más destacados de la época, presenta su obra Retrato de un niño, la que refleja la influencia del academicismo europeo en la pintura ecuatoriana de la época. Pásale, por favor.
En ese mismo año también se crea la Escuela de Bellas Artes en Quito, una institución que de a poco va a convertirse en en un importante centro de formación artística en Ecuador. La siguiente, por favor. En 1891 se estrena La Promesa por José Martínez Queirolo. La Promesa es una zarzuela, un género musical que combina música, canto y teatro. Y esta obra se convirtió en una de las piezas más destacadas del repertorio musical ecuatoriano de la época, contribuyendo al desarrollo y la difusión de la música nacional. La siguiente, por favor. En 1892 se funda la Sociedad Filarmónica de Quito, la cual es una institución que se dedicaba a promover la música clásica y la cultura ecuatoriana y la cultura en la capital ecuatoriana. Siguiente, por favor. Y en 1895 se publica Comandá, una obra de Juan León Mera, la cual relataba la vida de los pueblos indígenas en la Amazonía ecuatoriana. Ya, en esta época, empecemos en 1898 con la literatura, en donde Juan Montalvo escribe su obra Capítulos que se le olvidaron a Cervantes, en donde sigue siendo muy relevante la literatura ecuatoriana. Pásale por. Respecto al año 1899, se puede destacar el desarrollo el desarrollo y construcción de la Universidad de Cuenca, asimismo como la construcción de o sea, se siguió con la construcción de la Basílica de Quito. Pásale por. Pásale de diapositiva. Ay, gracias. En el año 1900, en respecto a las artes escénicas, se funda el Teatro Sucre en Cuenca, el cual sería un centro cultural bastante destacado para el lugar, donde se harían presentaciones teatrales, musicales y de danza. Asimismo, en el ámbito musical, se desarrolló a más profundidad la música tradicional ecuatoriana, principalmente con la implementación de instrumentos como la guitarra, la flauta y el charango. Pásale por fin. En el año 1901, en la literatura, se puede destacar la obra de José Eloy Alfaro Delgado, un político y escritor ecuatoriano. Esta obra se llamó La raza de bronce. Esta obra destacaba temas de la identidad y del orgullo nacional. Pásale por. En el año 1902, en el ámbito de las artes visuales, el pintor ecuatoriano Camilo Egas nace en Quito, el cual sería posteriormente un artista muy destacado en la tipología de arte nacional e indigenista. Mientras que a nivel de educación se funda la Universidad Nacional de Loja, la cual contribuiría al acceso de educación superior en el sur del país. Pásale, pues. Chicos, la exposición está muy pausada y muy desorganizada, ¿no? No, se están demorando un montón en hablar, no es una cosa fluida.
Tomen en cuenta que eso les va a afectar en la nota porque está muy mal organizada la exposición de ustedes. No pueden darle continuidad y se demoran un montón en hablar. Así se les va a penalizar, por si acaso ya les aviso de una vez, pero de una vez corrijan, porque está demasiado partida, demasiado discontinua su exposición. Ok, profe. En el año 1903, en el respecto a las artes escénicas, se establece la Sociedad Filarmónica de Quito, que ya previamente se había fundado, pero en este año se regulariza y llega a tener mucho más importancia y destacamiento en la capital. Se ofrecían conciertos regulares y también aportaban a las obras de teatro que se realizaban en el país. Respecto a la literatura, se publica el libro Guasipungo de Jorge Icaza, en el cual se exponen las duras condiciones de vida de los trabajadores de las haciendas ecuatorianas. Pásale, por favor. En 1904, en las artes visuales, la prensa guayaquileña anuncia la presentación de una función de cine, una de las primeras en el país, a cargo del biógrafo Court, un espectáculo que mezclaba las hazañas de un transformista, Arturo Ricard, con las vistas de los funerales de Sola. Esto fue basado en una obra literaria y también inspirada en la película de Juana de Arco, cuyos fotogramas habían sido coloreados a mano. Pásale, por favor. Y en el año de 1905 se publica el libro La Emancipada, a cargo del escritor Miguel Riofrío, una novela que critica la hipocresía y los prejuicios sociales de la época ecuatoriana. Y en las artes visuales, el pintor ecuatoriano Eduardo Kingman nace, el cual a posteridad se encargaría de realizar obras de sí mismos de indigenismo que inspirarán inclusive al pintor Osvaldo Guayasamín. Bueno, retomando la exposición, en el año de... profe, queríamos ver si alguien más puede compartir las diapositivas porque la compañera que está compartiendo está con problemas de internet para que no esté tan lento la exposición. O sea, háganlo, pero eso debieron haber previsto desde antes, ¿no? O sea, si alguien, no le den a la compañera que peor servicio de internet tiene para que le esté pasando, si no, esto es una cosa que no se puede ni siquiera dar continuidad. Bien, en el año de 1906, el italiano Carlo Valenti desembarca en Guayaquil, procedente de Guatemala, y es un empresario italiano que viene con su cinematógrafo Lumière. Eh, pues síguele, por favor. En este mismo año se tiene el primer registro de imágenes a color, de imágenes con movimiento en el Ecuador, y para celebrar esto se exhibe las obras vistas del Conservatorio Nacional de Música y el Festival de Festividades Patrias del 10 de agosto. Estas primeras funciones se registraron en el Cine de Quito, en el Teatro Sucre. Sigue, por favor. En 1907, el Teatro Olmedo se presenta por primera vez imágenes con color al natural y también se presenta en Guayaquil ya la inauguración del Teatro Edén. Sigue, por favor. En 1908, con la inauguración del ferrocarril, en la costa y en la sierra se difunde con mayor intensidad el cinematógrafo. La empresa Casa Juana, cuyo lema es Casa Llena, hace un trayecto y se establece en Quito y motiva más a los músicos nacionales a compartir el cine y acompañando al cine saliente. En 1909, el arraigo de Quito por el gusto del cine estimula el acondicionamiento de nuevos espacios alternativos a este.
En 1910 se construye en Guayaquil la primera productora y distribuidora cinematográfica del Ecuador, llamado Ambos Mundos. En 1913, el quiebre en la producción cinematográfica, se da el quiebre de la producción cinematográfica, ya que existe una pausa por el asesinato del presidente Eloy Alfaro, que interrumpe varios proyectos cinematográficos. Para los años 1914 y 1915 se da la inauguración de la Escuela de Bellas Artes, en la que en 1914 se brindó la segunda exposición de la misma y para 1915 la tercera exposición. Aquí también se brindaron cursos de escultura, de pintura, salón de las exposiciones anuales y la galería permanente de obras. Aquí resaltaron los paisajes de Juan León Mera, los rincones coloniales de Sergio Guarderas, los patios conventuales de Alfonso Mena y los cuadros impresionistas de Ciro Pazmiño y de Luis Moscoso. El 10 de agosto se dio la cuarta exposición de Bellas Artes. Aquí, a la entrada de esta exposición, resaltaba y destacaba la cultura veloz, que se trataba de una ninfa que según un periodista de esa época relató que la mirada de fuego y la sonrisa irónica lascive las había vencido. Aquí también resaltaron las obras de Camilo Egas, como Las Floristas. En 1917, para el mes de mayo, se fundaron las Galerías Nacionales de Pintura y Escultura en Quito. Esta tenía una acogida para 10.000 personas aproximadamente y aquí también se llevó a cabo la quinta exposición de Bellas Artes, donde el pintor Camilo Egas fue el ganador del premio Mariano Aguilera. En el año 1918 se dio la sexta exposición de Bellas Artes. Aquí se presentaron controversias y conflictos debido a este premio, ya que se rumoraba que los jurados favorecían a sus interesados y esto llevó al rompimiento y a la formación de esta exposición. Para 1919, el hecho más histórico es el nacimiento de Oswaldo Aparicio Guayasamín Calero, el 6 de julio. Para los años 1920 y 1921, Julio Izurita construye el Teatro Parisiano en Guayaquil. Este tenía una acogida para 1.700 espectadores. Y aquí también se presenta una serie informativa que se llamaba Gráficos del Ecuador, exhibida en el Edén y en el Olmedo, grabada por Ambos Mundos. Yo les voy a hablar en el año de 1922 hasta 1929. En el año de 1922, la escuela quiteña tuvo gran influencia en grandes artistas de la época, como lo son Osvaldo Guayasamín y Camilo Egas, que exploraron temas nacionales y sociales en su trabajo. En el año de 1900 apareció la revista Cultural Cefiro, un espacio de difusión de la literatura, arte y la crítica cultural del Ecuador. Otro punto que abordaba la revista Cefiro era que también logró, se puede decir, difundir y popularizar la música ecuatoriana, especialmente la música folclórica, siendo el pasillo y el yarabí ganando popularidad. En el año de 1924, el movimiento indigenista siguió tomando fuerza e impulso desde 1920 gracias a artistas como Camilo Egas y también al movimiento mexicano, a la Revolución Mexicana, que hizo sentir la cultura ecuatoriana inspirada en algunos artistas y escritores a explorar nuevos temas de justicia social y derechos humanos en el trabajo. En el año de 1925 se da
digamos, uno de los, entre 1924 y 1925 se da el cine. En el Ecuador sería el Tesoro de Atahualpa, siendo el primer film ecuatoriano, el primer film grabado en el Ecuador, grabado por el guayaquileño Augusto San Miguel, que importa todo desde Europa para poder empezar a filmar aquí. Y también se le conoce como película, es una de las películas extraviadas, ya que existen alrededor de 3, que serían El Tesoro de Atahualpa, el documental Panoramas del Ecuador y la ficción de... Esas 2 serían las películas extraviadas, pero son los registros que más se tiene del primer film en el Ecuador. Para el año 1926 no ocurre casi nada, pero se llega a conocer los nombres de Eduardo Kidman y Osvaldo Guayasamín, que empiezan a destacar en las artes plásticas. Como último, en el año de 1929 a 1930, la radio virtualmente no existía en el Ecuador. Hasta donde se sabe, solo había como 6 receptores de radio en todo el país. Se dice que apareció la primera transmisión de radio fue en 1929 por la radio El Prado, ejerciendo la radiodifusión, que compartía tanto historias como leyendas para difundir un poco de la cultura del Ecuador. Gracias. Para el periodo de 1930 y 1937, en el año de 1930, con lo que respecta a la pintura, se puede decir que se establece la Escuela de Bellas Artes en Quito, fomentando el desarrollo de la pintura académica en Ecuador. En cuanto a la literatura, aparece la novela Don Goyo de Dimitrio Aguilera Malta, quien era parte del grupo de Guayaquil, quienes conformaban el grupo como Puño de los 5, algo así. Y en este grupo estaban Dimitrio Aguilera Malta, José de la Cuadra, entre otros. Don Goyo es una novela que trata, bueno, tiene como 3 aspectos. No, regrésale, por favor, todavía no. Tiene como 3 partes, por así decirlo, en donde la primera trata del Cazumbo, que trata la vida de y esta está relacionada como al realismo social. En sí, la novela no trata del realismo social como tal, pero sí tiene dotes de En la segunda parte podría decirse que se trata ya de lo mítico, y en la tercera en cómo lo mítico pasa a ser héroe. Eso es la novela Don Goyo de Dimitrio Aguilera Malta, que es considerada una de las novelas más importantes del siglo XX. En cuanto al cine, se puede decir que se da el primer estreno de film de ficción sonoro, sincronizado como Guayaquil de mis amores, dirigida por Francisco Diumenjo, esta fue novedosa porque es considerada la obra audiovisual, podría decirse que primordial en la historia del cine ecuatoriano. Ahora sí, continúale, por favor. Para 1931, en cuanto a la pintura, quien ya hemos sido mencionado anteriormente, el pintor Osvaldo Guayasamín empieza a destacarse con un estilo expresionista, es decir, reflejando temas como la creatividad, la injusticia, el dolor y la ternura, que prácticamente esto impacta a quien lo mira por el carácter humanístico que estas obras reflejan. En cuanto a la literatura, se puede decir que se publica la obra de Huasipungo como tal en la primera edición de Jorge Casa, que es una obra emblemática que destaca la explotación de los trabajadores indígenas por parte de los patrones, quienes contaban con el apoyo de la autoridad civil y también eclesiástica. En cuanto a la música, se puede decir que se populariza los géneros como el pasillo y el yarabí, que son géneros respectivamente representativos de la música ecuatoriana. Para el año de 1932, en cuanto a la pintura, se funda la Sociedad Acuarelista de Ecuatorianos, promoviendo así el arte de la acuarela en el Ecuador. Con lo que respecta al arte de la música, la radio empieza a tener un papel importante en la difusión de la música ecuatoriana,
permitiendo que los artistas locales ganen conocimiento nacional. Para el año de 1933, el grupo Guayaquil organiza la primera exposición de arte moderno que marca un hito en la historia del arte ecuatoriano. Y en cuanto a la música, se puede decir que los primeros conjuntos de música típica ecuatoriana fusionan elementos tradicionales como el tambor, la quena, el charango, y los fusionan con elementos modernos como la guitarra eléctrica y el bajo. Para el año de 1934, la literatura, se publicó la obra de José de la Cuadra, Los Angurimas, que como se mencionó antes, este también formaba parte del grupo Guayaquil, Los Cinco como un puño. En esta novela se crea un nuevo concepto, trata de crear un nuevo concepto de la identidad costeña del Montubio ecuatoriano a través de símbolos relativos a la naturaleza. Podría decirse que por arraigo a la fuerza y resistencia frente a la sociedad clasista que intentaba más que nada marginarlo. Con lo que respecta a la música, esta continúa con su evolución incorporando influencias internacionales como el jazz y el tango. Y para finalizar, en el año de 1937, se publica el ensayo que igual sigue con José de la Cuadra, el ensayo Montubio ecuatoriano. Este ensayo describe la identidad física y cultural de los montubios y la geografía en que este vive o habita y su forma de aproximarse al mundo o relacionarse al mundo como tal. Para seguir, en el año 1937, en este año el geógrafo Luis Tufiño construye el primer monumento en la mitad del mundo. Esto para conmemorar los 200 años de la llegada de la primera misión geo-francesa. Tenemos también dos poesías importantes de Carlos Andrade, que son Biografía para el uso de los pájaros, La hora de las ventanas iluminadas. Estas poesías expresan la identidad nacional y la condición humana. Para el año 1938 se publica Cholos, que es una novela escrita por Jorge Casa, que es un destacado novelista ecuatoriano. Es publicada en este año y es una de las obras más famosas de este ecuatoriano. La novela profundiza en las luchas de los pueblos indígenas del Ecuador, enfocándose particularmente en su explotación y marginación por parte de la élite gobernante. Es una poderosa crítica de la injusticia social y una pieza importante de la literatura latinoamericana a través de personajes vividos y una narración apasionante. También tenemos la publicación de Baldomera, que es una obra que representa una crítica social y una denuncia de las condiciones de la vida de las clases más desfavorecidas en el Ecuador de la época. A través de la historia de Baldomera y su familia, el autor Alfredo Pareja Díaz Canseco relata la lucha diaria. Es la anterior, pásale la anterior porque no acabo. Además, la obra también aborda temas como el racismo y la discriminación, ya que Baldomera es una mujer afroecuatoriana en una sociedad predominante mestiza y blanca. Como siguiente, en el año 1939, se da a conocer Saque de Papas, que es una obra del pintor ecuatoriano Edward Kingman. Reconocido por enfoque en el expresionismo y la cultura indígena. Esta pintura fue creada en este año y representa la vida en el campo durante la cosecha de papas. La obra muestra a una mujer y varios hombres trabajando en el campo. Esta obra es una representación del sufrimiento que conlleva la dura labor de la agricultura y el trabajo indígena en el campo. También tenemos la ubicación del monumento a la batalla del Tarqui en Cuenca. El gobierno en este año construyó un obelisco en reemplazo al original. También tenemos la publicación de Cruz de Alfredo Pareja, que refleja una mirada profunda en la historia del país. Esta novela toca temas como la identidad y la justicia social. También tenemos en el año 1940
1940, Los Guandos. Es una pintura realizada en óleo sobre el lienzo de estilo indigenista por el pintor ecuatoriano Eduardo Quick. La obra refleja el trabajo que realizan los hombres del antaño en la sierra ecuatoriana. Los guandos eran transportistas de paquetes o cargas en ese terreno que era muy conocido por ellos. También tenemos la publicación de las poesías que relacionaban como la naturaleza, que son microgramas y País Secreto. También en el año 1941 vemos Mirada hacia el sur, que es una obra del pintor ecuatoriano Eduardo Kickman. Mirada hacia el sur refleja un par de manos atadas que claman por la libertad. Son manos fuertes, manos adultas que han sido sometidas. La obra es una clara denuncia de subordinación de la sociedad, de las divisiones sociales y del maltrato hacia el hombre mismo. También tenemos la publicación de la novela Hombre sin tiempo, que da una mirada crítica a las condiciones sociales y económicas de la época. En el año 1942 tenemos... Pásale, por fin. En el año 1942 tenemos Los Trabajadores. Los Trabajadores es una obra del pintor Osvaldo Guayasamín. Esta pintura es en óleo. La obra relata a un grupo de personas que regresan de un largo día de trabajo de tierra. Se puede apreciar que las personas están descalzas, con apenas herramientas necesarias, lo cual pone en manifiesto las condiciones precarias que tenían los campesinos en aquella época para trabajar. Y también se puede ver la fortaleza y la solidez de la raza indígena. También tenemos la publicación de Media Vida Deslumbrados, es una obra literaria de Jorge Casa. La obra es una crítica a la sociedad ecuatoriana, profundamente racista y socialmente injusta, que vive conflictamente la modernidad que se intenta implementar en el país. En Media Vida Deslumbrados y Casa logra un equilibrio extraordinario entre la expresión artística y la búsqueda desde la literatura de un territorio de la justicia social. En 1943 tenemos la publicación de Juyungo. Juyungo es una obra literaria de Alberto Ortiz. Relata sobre la historia de un negro, una isla y otros negros. Es una novela del escritor ecuatoriano bueno, la trama se trata de explorar la vida y las costumbres de los pueblos afroecuatorianos de la época, así como la represión o la discriminación e injusticias de las que eran víctimas. También utiliza las propias experiencias de él como mulato para crear la lucha interna del personaje. La novela Juyungo es un testimonio de lucha y de la resistencia de las personas que trabajan en la tierra y las duras condiciones de la vida. En 1944 tenemos 1944 tenemos Las Tres Ratas, que es una novela de Alfredo Pareja que aborda temas universales como la amistad y la injusticia por la desigualdad y la corrupción. En 1945 tenemos La Cena Miserable. Esta es una obra del pintor Eduardo Kickman. La obra representa a una mujer solitaria sentada en una silla de madera de respaldo en el alto de una mesa de azulejos. Una pequeña cuchara que descansa sobre su plato, surgiendo que la escasa comida que ha terminado. Pero quedan dos pequeños trozos de pan frente de su mesa, de su tazón. Estas porciones escasas no podrían haber satisfecho el apetito de la comensal empobrecida. También La Cena Miserable es una representación poderosa de la pobreza y la lucha por la supervivencia. A través de esta obra, Kickman logra transmitir la dura realidad de la vida de las personas menos afortunadas en la sociedad. También tenemos la publicación de Cruces sobre el agua, que es una novela de Joaquín Gallegos Lara, que lo sitúa entre los indicadores del tema urbano en la narrativa ecuatoriana. También tenemos Camino y Puertos de Angustia de Alberto Ortiz. Es una novela que busca la identidad y la confrontación con la injusticia.
Yo les voy a hablar entre los años de 1946 y 1953. En el año de 1946, el artista Rendón desplegó su influencia como uno de los principales exponentes del movimiento constructivista en el Ecuador y en Latinoamérica. Su participación destacada en salones de París como Automne Nationale des Tuileries and Le Fort Moderne, junto a figuras como Leger, contribuyó significativamente a la difusión de este movimiento. Rendón, el cual se alternaba entre París y Ecuador, vio sus obras reconocidas internacionalmente al ser incluidas en la exposición de la UNESCO de ese año. Este reconocimiento allanó el camino para que sus obras fueran exhibidas en importantes ciudades como Sao Paulo, Quito, Caracas, Washington y Madrid, consolidando su posición como una figura destacada del panorama artístico regional. El 18 de enero de 1947, hubo un hito importante en la historia musical del Ecuador. Tuvo lugar cuando Alfredo Carpio Flores gestiona la inscripción de la composición musical El Chuya Quiteño a su nombre, cumpliendo con los requisitos establecidos por la Ley sobre Propiedad Artística y Literaria, vigente en ese momento. Esta canción no solo se convierte en un elemento fundamental en las festividades de Quito en la época de diciembre, sino que también se integra profundamente en la vida social de la ciudad, siendo objeto de estudio en campos especialmente como la sociología y la música. Su relevancia trascendió a través de las anécdotas que proporcionan una visión de cómo era la vida en la ciudad durante esas épocas, especialmente en el centro histórico. En 1948, el Congreso de la República toma una medida significativa al anexar a la Casa de la Cultura la biblioteca, el museo y el Archivo Nacional mediante el decreto de 3 de noviembre. Esta acción no solo fortaleció la posición de la Casa de la Cultura como centro cultural de importancia nacional, sino que también facilitó las posibilidades para promover exposiciones de arte, enriqueciendo el panorama cultural del país. En el año de 1949, el impulso al desarrollo cultural continúa con la creación de la Orquesta Sinfónica Nacional, adscrita a la Casa de la Cultura. Como decreto, el Congreso de la República el 4 de noviembre. Este hito proporcionó un espacio institucionalizado para el talento musical ecuatoriano y realzó el aspecto artístico como la organización del Museo de Música, nombrando en honor a su principal promotor, Pedro Travesari Salazar. En el año de 1950, durante la celebración en la residencia del renombrado pintor ecuatoriano Osvaldo Guayasamín, en el centro de Quito, se crea la canción Vasija de Barro, la cual se encuentra inspirada en el origen de Guayasamín. Esta canción fue escrita por el poeta Jorge Carrera Andrade, quien quedó maravillado por la explicación que Guayasamín proporcionó sobre cómo los incas y las culturas andinas enterraban a sus antepasados. Esta colaboración entre la pintura y la música se convirtió en un testimonio significativo de la riqueza cultural y la interdisciplinariedad del arte en Ecuador. En el año de 1951, Eduardo Kingman deja su huella en el arte con la creación de su obra llamada La Cajonera. Esta pintura emblemática representa la vida rural ecuatoriana y destaca la fuerza y dignidad de los campesinos. Esta obra se encuentra en la colección permanente del Museo de Arte de Quito y es un reflejo del compromiso de Kingman con la representación auténtica de las comunidades indígenas y campesinas del Ecuador, consolidando su legado en la historia de arte del país. Gracias. El periodo de 1954 comenzamos con un aporte al arte y a la literatura con el libro María en el arte ecuatoriano, escrita por José María Vargas. Este arte ecuatoriano que es colonial hispanoamericano de la Virgen María, Mariología, escultura y pintura histórica del arte del Ecuador.
este arte del Ecuador y en toda Latinoamérica, la Virgen María es una de las más representadas. En este ensayo estudia escuelas y artistas que representaron a la Virgen. También es el arte ecuatoriano, arte colonial hispanoamericana, la Virgen María y entre otras. También tenemos Julio Jaramillo y Fresa Saavedra sacan el sencillo Pobre mi madre querida en este año, y también el teatro quiteño estaba en su auge con la creación de varias compañías teatrales locales, lo que reflejaba temas políticos, sociales de esta época, como la lucha de los derechos civiles, de justicia, entre otros. En 1955, Araceli introduce el arte abstracto en Ecuador, que es en la exposición en el arte colonial en Quito. Nace también en 1955 Álvaro Manzano en Ambato y fue un compositor de la Orquesta Sinfónica. También en el cine sacan documentales con el nombre de Los Alasacas, Ecuador en Marcha, Los Colorados, exposición de artesanías y exposición de instrumentos musicales. En 1956 se estrenan varias películas ecuatorianas que reflejan la identidad de la cultura y también varios desafíos sociales. Entre una de las más destacadas fue La pelea del siglo, dirigida por Carlos Tovar. También Guayasamín gana el Gran Premio de la Tercera Bienal en Barcelona. En 1957, Guayasamín gana por años consecutivos el Gran Premio de la Bienal en Sao Paulo. También se exhibe el documental La coronación de la Dolorosa en Quito, que esto es un ejercicio a la piedad propio de la Orden de los Siervos de María, cuyo origen remota en los años 17, difundido por los servitas con amor entre el pueblo cristiano, para el pueblo. También tenemos que en 1957 Julio Jaramillo saca el tema Nuestro Juramento, que es del compositor puertorriqueño Benito Jesús. Es un ritmo de bolero y lo que convierte en un gran éxito musical, junto con Rosalino Quintero, que llenaron los teatros de Guayas durante 200 funciones consecutivas. También el disco rompe récord en ventas, lo que los discos se enviaron a Lima, a las casas de Smith, y la acogida fue tan grande en este tiempo que casi opacaron la fama que tenía Fresia Saavedra, que había alcanzado en el Perú. También la empresa de Fraud Guzmán decidió enviar una remesa de discos a México con un señor con acento mexicano. Se acercó al almacén y preguntó de la manera de localizar a JJ. El nombre se representó como ahí se genera el nombre de JJ, y este nombre se presentó como el gerente de esta fábrica en los discos de México. También le respondieron que Julio había salido del país de gira por el Perú y Chile, entonces lo fueron a buscar y lo encontraron a la carrera también del Ruiseñor de América, que empezó a escribirse. En 1958, Gabriel... Siguiente, por favor. En 1958, Gabriel Tramonta filma la obra del gobierno de Camilo Ponce, que fue un documental, y también en el 58 Julio Jaramillo lanza otro sencillo que se llama titulado Lágrimas de Hombre. En este año también se celebra el Festival de la Canción Nacional en el Ecuador, que es un evento importante que destacaba la música nacional y daba visibilidad a nuevos talentos. Este festival contribuía a la difusión de la música ecuatoriana y al fortalecimiento de la identidad de cultura del país. En 1959 tenemos que el Teatro Universitario de Quito exhibe el primer festival de cine soviético Subcolor. También tenemos que Milton Page saca el tema musical No me olvides, y también la obra de Dayuma Guayasamín en este año. Tenemos, también saca obras que son como la que vemos aquí, que se llama Está Viva, Colores Fuertes, que representa gotas de agua
también flores, agua, figuras abstractas de movimiento, trazos que fluyen y se transforman como el río, el mar o la selva. Todo esto representa la naturaleza femenina, creativa y desborda creatividad y entre otras. Bueno, en la pintura, artistas ecuatorianos exploraban también diversas temáticas, desde pasajes naturales hasta retratos y obras de crítica social. La influencia del indigenismo también, que destacaba la cultura de las tradiciones, como su nombre mismo lo indica, a las indígenas del país. En 1960 tenemos el libro sacado, bueno, un aporte a la literatura, que es El diseño y la música popular ecuatoriana. Este libro hace un recorrido visual por las cubiertas de los discos publicados anteriormente y promocionados durante esta década de los años 60 en el Ecuador. La investigación que hace Daniela rastrea la influencia estética que tuvo este diseño. También que estas cubiertas desde varios enfoques geográficos durante este periodo, tal así como la autora propone las siguientes categorías para el análisis de la temática, y la intención es que los elementos utilizados para estas empresas y disqueras con respecto de los ritmos y las propuestas sean musicales en esta época, como antes mencionado el indigenismo, el paisajismo, el costumbrismo, el precolombinismo, el monumentalismo y el retrato internacional. Bueno, también Julio Jaramillo saca el tema galopera, y también en el cine ecuatoriano fue promovido por intelectuales en esta década, entre ellos Ulises Estrella, que fue un director de la Cinemática Nacional. Por último, en 1961 se estrena el filme Los Wambras, que es auspiciado por el Ministerio de Educación y también de la industria fílmica del Ecuador. La dirección argumentó de Jaime Corral Valdés y también de la dirección técnica de Gabriel Tramontana, protagonizado por los niños en ese tiempo que se llamaban Valdemir Serrano, Antonio Novoa, Erazo y Jorge Lazar Castro. Bueno, el documentalista Santiago Álvarez filma en Quito una marcha de protesta a favor de la reforma agraria. Y también tenemos que bueno, en este año también el arte abstracto y modernista estaba ganando terreno en ciertos círculos artísticos, desafiando tradicionales más realistas, figurativas, que fueron dominados antes, y artistas como Enrique Tábara, como tenemos en la foto, estaban explorando nuevas formas de expresión, incorporando elementos abstractos en su obra. También, bueno, por último, también por la iniciativa del instituto, bueno, tenemos que en este año se crea el evento que es el Día Mundial del Teatro. Bueno, pertenece a la UNESCO, pero se celebra aquí también en Ecuador, y se celebra aquí en cada 27 de marzo, y se hacen, bueno, en ese contexto el instituto se encargaba de hacer siempre unas obras homenajeadas al teatro. Ya, gracias. Ya, continuando con el periodo de 1962 a 1970, en 1962 tenemos la publicación del poema Las ocupaciones nocturnas de Jorge Enrique Adón. Estos versos fueron incluidos en el libro Los Cuadernos de la Tierra, considerada una de las obras más importantes de la literatura ecuatoriana en el siglo XX, y también fue aclamada tanto a nivel nacional como a nivel internacional. En 1963, Ulises Estrella denunció la falta de intercambio de informaciones sobre el acontecer cultural entre Quito, Guayaquil y Cuenca, y a lo que él llamaba la ineficaz labor de los organismos culturales especializados y de los grandes medios de difusión, como la prensa y la radio. En el año 1964 se publicó el libro La Historia de la Cultura Ecuatoriana, de José María Vargas.
Esta obra ofrece un análisis del desarrollo cultural de nuestro país desde tiempos precolombinos hasta la época contemporánea. También abarca una amplia gama de temas relacionados con la cultura ecuatoriana, como el arte, la literatura, la música, la religión y también las tradiciones populares. En el año 1965 hubo la clausura del Café 77. El Café 77 era un centro de discusión sobre literatura y filosofía en la ciudad de Quito. Se reunían em, grupos como los Caminos, los Sancicos, los BAN y los autodenominados trabajadores de la cultura. El Café 77 en el año 1965 fue clausurado temporalmente a raíz de lo que se prohibió realizar eventos y reuniones públicas y se solicitó desmontar todo lo expuesto. El cierre se debió al que se consideraban subversivas y de ideología comunista. En 1966 se forma la Fundación Sociedad Femenina de la Cultura. Eh, Está formado por un grupo de 11 señoras que el propósito del grupo es fomentar el arte, enseñando a las personas a apreciarlo y a disfrutarlo. Fue liderado por Inge Bruckmann de Hollyham y así comenzaron ofreciendo presentaciones de canto y danza en casas particulares con grupos folclóricos y clásicos y también solistas. En 1967 se exhibió la obra El Presidente de Osvaldo Guayasamín y en esta obra Guayasamín representa la corrupción, el robo y el saqueo hacia el pueblo ecuatoriano y bueno, como se aprecia en la imagen, se reflejan las dos caras que a veces llegan a tener los presidentes cuando llegan al poder. En 1968, mediante un acuerdo ministerial, el Ministerio de Educación Pública aprobó sus primeros estatutos. La Sociedad Femenina de Cultura tenía como fin el fomento y la difusión de cultura en todas sus manifestaciones. En el año 1969 hubo la apertura del área cultural en el Banco Central. Se creó un departamento cultural con el objetivo de exhibir la colección del oro arqueológico en posesión de esta institución bancaria, dirigido inicialmente por el arquitecto Hernán Crespo. Y para el año 1970, el proyecto de la pieza del mes del Museo Arqueológico y Galerías del Banco Central. A los pocos meses de abrir las puertas al público, se anunció el lugar especial que ocuparía la exposición con unas de las figuras femeninas antropomorfas de la Venus de Balbí, de propiedad del señor Filoteo Samaniego. Y eso sería todo de nuestra parte. Muchas gracias. Listo, chicos. Gracias también. Con esta parte que han expuesto los compañeros ahorita, hemos terminado este componente que tiene que ver con el contexto cultural y nos queda un último elemento que es básicamente el que ustedes tienen que, de los que ustedes tienen que investigar y exponer. Y hace referencia
a la filosofía o al pensamiento que estuvo en desarrollo durante buena parte de esta época. En realidad es un poquito más amplio, empieza antes. Vamos a hablar de movimientos o de giros del pensamiento que se desarrollaron durante buena parte del siglo XVIII, XIX y XX. Para eso lo que van a hacer ustedes, yo les voy, lastimosamente el Teams ahorita está, es un poco raro el programa y no les puedo poner exactamente los temas, pero en un ratito que ya se acabe la clase, yo voy a publicar en la sección de publicaciones del Teams los temas. Son, me parece que 7 o 8 temas que no son otra que escuelas filosóficas. Entonces, por ejemplo, hay el positivismo, hay estructuralismo, hay marxismo, hay postestructuralismo y hay, creo que finalizamos con la filosofía latinoamericana del siglo XX. Entonces, la idea es que de la misma forma que han trabajado hasta ahora, van a dividirse en el número de grupos que haya. Me parece que en el caso de ustedes son grupos de 4 personas, ¿sí? La compañera Nicole, que es quien está a cargo de la organización del curso, lo que va a hacer es, ustedes le avisan los grupos cuando ya sepan el número de personas que va a ir por grupo y ella sorteará los temas. Y obviamente ustedes comienzan la investigación que se debe presentar exactamente igual que han hecho estas exposiciones. Van a hacer un trabajo de investigación individual que lo tienen que enviar por correo y después van a hacer en el grupo, el número de personas que esté involucrado en el grupo, van a hacer una exposición como lo han hecho hasta el día de hoy con los temas que hemos trabajado. Ustedes, y eso les voy a poner ahí, tienen que hacer énfasis en las características del movimiento o de la escuela de filosófica, pero también tienen que hacer una investigación sobre los principales autores de cada una de esas escuelas. Y cuando digo los autores, me refiero a los datos biográficos, pero también a las características de la obra de cada uno de esos autores, de los principales. Y entonces, prácticamente con eso finalizamos el ejercicio de contextualización. Eso va a ser la base. Por ahí hay un ejercicio que vamos a hacer como ejercicio final, pero de eso pues hablaremos seguramente cuando se acaben las próximas las exposiciones que ustedes van a hacer. No sé si tienen preguntas con respecto a la tarea que tienen que hacer. La tarea se tiene que presentar en la próxima clase, por si acaso, ¿no? Que es, en el caso de ustedes, el próximo jueves. Y el jueves, pues, estaremos conversando con respecto al trabajo que ustedes desarrollen, ¿ok? Bueno, les publico en 5 minutos cuando pueda poderles postear, porque el trabajo lo tengo que postear ahí en el sitio de publicaciones y para eso tenemos que dar por concluida aparentemente la reunión, si no, no lo puedo hacer. Nos vemos ya se pueden desconectar, nos vemos el día jueves, chicos. Hasta luego, Arqui. Hasta luego. Hasta luego, Hasta luego, Arqui. Arqui, yo entré un poquito tarde, no sé si me podría poner en lista e igual escribir por el chat. Ya. De igual manera, yo, Arqui, por favor. A ver, esperen un ratito. ¿Quién más? Carvajal, ¿quién más? Guamangate, Erika. Guamangate. Ok. Ya, gracias, Gracias, Arqui. Arqui. De nada.